Del repaso de variables aleatorias gaussianas complejas, en el cual introdujimos o repasamos este concepto de variable aleatoria gaussiana compleja circularmente simétrica. Queremos ahora formular, para completar esta revisión de variables gaussianas multivariadas, queremos formular la densidad de probabilidad gaussiana multivariada compleja. Y es importante tener siempre presente de que cuando hablamos de variables aleatorias gaussianas complejas, en el contexto de este curso, en el contexto en general de comunicaciones digitales, siempre asumimos simetría circular, y esta simetría circular viene asociada a que la parte real y la parte imaginaria tienen media cero y que son variables aleatorias independientes entre sí. Si es que no se presenta la simetría circular, entonces el resultado que vamos a enunciar enseguida no es válido. Entonces, densidad de probabilidad gaussiana multivariada compleja. Ahí está. Entonces vamos a asumir que z vector es un vector complejo de dimensión k. K mayúscula tiene k mayúscula variables aleatorias complejas. Es un vector con k variables aleatorias gaussianas complejas circularmente simétricas. Por lo tanto, su valor esperado, que es básicamente el valor esperado elemento a elemento, es el vector 0, porque cada uno de los elementos, al ser circularmente una variable aleatoria circularmente simétrica, sabemos que tiene media 0. Y la matriz de covarianza, en este caso, es el valor esperado de el vector z por z traspuesto conjugado. Ojo que aquí no se está restando la media porque ya impuse el hecho de que la media vale 0, pero por supuesto en general una matriz de covarianza es el vector aleatorio menos su media por la traspuesta conjugada. Y lo segundo que hay que destacar acá es que estamos, cuando se habla de vectores complejos, la transposición generalmente, al menos en este caso, es una transposición hermitiana, vale decir, traspuesto conjugado. Eso lo podemos tal vez traspuesto
conjugado. Y esto es lo que conocemos como hermitiano. Ese es el vector hermitiano o la matriz hermitiana. Y en este caso, la densidad de probabilidad multivariada toma la forma de 1 partido por pi elevado a k mayúscula, por el determinante de la matriz de covarianza, exponencial de menos z vector traspuesto conjugado, matriz de covarianza inversa, vector z columna. Esto es un pequeño resultado que quería enunciar para claridad, para completar simplemente el resultado anterior sobre variables aleatorias escalares gaussianas complejas circularmente simétricas, porque es un resultado que también vamos a estar utilizando más adelante en la materia del curso.